Buenas noches. Dice aquí que Dios le dice a Moshe que tiene que decirle a Aarón hacer la menorá. ¿Ok? Todo lo que sabemos. Dice Jajamim que Moshe no sabía cómo hacer la menorá. Se complicó. No entendió. Entonces Dios le enseñó. La pregunta es ¿por qué se complicó tanto de hacer la menorá? ¿Cuál es el problema de hacer una menorá? Que tiene que ser de una pieza. Y Con 7 brazos. ¿ok? Y Moshe me imagino que era sabio. Él sabía si... Yo le voy a decir ahorita a ustedes que tiene que hacer eso. Me imagino que van a encontrar la forma de hacerlo. ¿Ok? ¿Por qué Moshe se complicó tanto en la menorá? Tantas cosas que hizo Moshe no se complicó. Llegó la menorá y boom, se complicó. Que primero, al final de la clase, ojalá vamos a salir con una idea nueva de por qué Moshe se complicó con la menorá. Pero antes, hablar sencillo, dice que la menorá representa, tiene diferentes partes. Cada parte de la menorá representa una parte del pueblo de Israel. Y hay diferentes partes. Hay una parte que es parte de la luz, hay una parte que es ayuda a la luz, que es recipiente, que ayuda, soporta. Hay una parte que está más bajo y hay una parte que está lo más bajo posible. Pero, dijo Dios, todos son una sola pieza. Todos son una sola pieza. Moshe no entendió cómo puede ser una persona que está haciendo mucho, una persona que no está haciendo nada y hace parte de la misma pieza. Lo que Dios le dice, con luz, si vas a tener luz, vas a poder acercar también la gente que están en lo más bajo posible, también lo vas a poder acercar. Pero ese nada más con luz. No puede con fuerza, tiene que hacerlo a través de luz, a través de cariño. ¿Ok? Ahí puedes transmitir todo y acercar a todos. Esa es la grandeza y el secreto que está dentro de la menorá. ¿Ok? Hay otra cosa también. La unión que estamos hablando, Dios le dice a Moshe, ¿sabe qué? Agárrate todo el oro, échalo al lugar, al fuego, y ahí ya va a salir la menorá. ¿Qué quería decir con eso? Dice, cuando uno quiere hacer unión, no es suficiente hablar de unión. Yo estuve en diferentes lugares, en diferentes comunidades que siempre hablaban, vamos a unirnos, vamos a unir, siempre. Hablar de unión no es suficiente, hay que hacer acciones que te acercan a la unión. Porque nada más hablar todo el tiempo, a veces se alejan más de la unión. Uno tiene que hacer, eso es lo que le dice Dios a Moshe. No hay que hablar cómo juntar al pueblo. Empieza a actuar. Y otra vez, como dijimos, actúa con luz, al final vas a ver que el pueblo se junta. Pero nada más hablar de eso, sin mostrar el ejemplo y sin hacer, no vale. Pero, ¿quién tenía que prender la menorá? Aarón. ¿Por qué Aarón? Según lo que dijimos, es muy bien. Porque Aarón, ¿cuál era su cualidad? Dice, Oev Shalom verodef Shalom. No nada más que quería hacer paz, sino perseguía la paz. Todo el tiempo, a ver dónde encuentro paz, cómo hago paz, cómo junto las personas. Ese era Aarón Cohen, todo el tiempo. Esa era la persona más adecuada para hacer la menorá, para prender la menorá. Si la menorá simboliza las diferentes partes del pueblo de Israel, lo que puede juntar esas partes, ese es Aarón Cohen. Y por eso dice que la menorá no era nada más para este momento. La menorá era para siempre. Dice que la parashá de la semana pasada, me imagino, incluso una persona que tiene Alzheimer puede recordar lo que hablamos de la semana pasada, porque 12 veces se repitió lo mismo, ¿ok? Que todos los sacrificios que trajeron los 12 presidentes, cada uno trajo su sacrificio, todos fueron iguales. Sin embargo, la Torah repite para decirte que cada uno tenía algo especial. Ese para la semana pasada, pero Aarón Cohen no trajo nada. Entonces, como se empezó a sentir mal, Dios le dijo, no hay problema, ahí tienes la menorá es para siempre. ¿Qué quiere decir para siempre? ¿Hoy tenemos menorá? ¿Sí? No. ¿Cómo que no? ¿Dónde está la menorá? ¿Tienes menorá? No tienes menorá, pero tienes el significado de la menorá, sí lo tenemos. La parte espiritual sí tenemos. La parte física no tenemos una menorá del Bet HaMikdash hoy en día que llega a Aarón Cohen y lo prende. No lo tenemos. ¿Ok? Pero sí tenemos el mensaje de la menorá, todavía sigue actual. Todavía está aquí. Hay mucha gente que está todo el tiempo buscando dónde está la menorá, dónde está la menorá. En vez de encontrarlo adentro,
están buscando la menorá física. La menorá física es importante, pero mucho más importante, la menorá espiritual, que es la parte cómo podemos causar, cómo podemos transmitir esa luz que va a juntar a todas las diferentes partes que tenemos aquí. Ese es el trabajo importante que está hablando en la pasada de Balotja. Como ustedes saben, el tabernáculo, dijimos que también el tabernáculo no era nada más físico. Era el tabernáculo histórico, físico, pero hay también el tabernáculo particular de cada uno y uno. Y en ese tabernáculo cada uno tiene que tener las cosas que tenía el Mishkan o el Mikdash. Y una de las cosas es la menorá. Y cada uno tiene que saber y preguntar y responder, ¿dónde está mi menorá? ¿Cómo yo cumplo con lo que está escrito en la menorá? Esa es la parte de la menorá. Dice Bealoteja, la parasha se llama Bealoteja. ¿Qué es Bealoteja? Cuando vas a subir, ¿ok? No nada más la menorá. Dice Dios, yo no necesito luz. ¿Ok? La menorá es no para aumentar luz nada más en el templo o en el lugar. Igual hay luz. Esa no era la necesidad nada más, sino regresamos a lo mismo. Tú tienes que subir. Tú personalmente, no la menorá. Tú tienes que subir. ¿Ok? Es un mensaje particular, no es un mensaje nada más de la menorá. No hay que buscar la parte siempre externa, sino también la parte interna, donde lo hago yo, donde lo puedo prender yo. ¿Ok? Dice ahí, Vayas ken Aarón, y Aarón hizo exactamente lo que Dios ordenó. Dice aquí Rashi, ¿ok? Dice Vayas ken Aarón, trae de Sifri, de un libro, trae así, para decirte el nivel de Aarón a Cohen, que no cambió nada de lo que Dios dijo. Y ahora van a preguntar, ¿qué tipo de alabanza es? Que no cambió nada de lo que Dios dijo. ¿Por qué va a cambiar algo? Si Dios dijo algo, ¿por qué hay que cambiar? Entonces, si no cambió, Aarón a Cohen no cambió. ¡Wow! ¡Qué gran persona! Es obvio. ¿Por qué dice Aarón a Cohen? Dice así, hay dos respuestas. Hay más de pronto, pero dos que nos viene al asunto. Primero, con todo el nivel que Aarón a Cohen recibió, es decir, la cosa más importante del templo, no se cambió nada, se quedó la misma persona. La misma persona humilde, la misma persona que hizo paz, que perseguía la paz, se quedó lo mismo. Hay gente a veces suben al poder y se olvidan de todo lo que están abajo. Se cambian, ¿ok? Se cambian antes una cosa y después otra persona. Dice Aarón a Cohen, antes y después no cambió, se quedó igual. No le afectó el puesto. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta, que desde el primer día tenía mucha emoción de prender la menorá, el primer día. Pero ¿qué pasó en el día 50? En el día 150. Cada día prender la menorá, ¿qué pasa a uno? Pierde la emoción. Pierde la alegría. ¿Ok? Uno, hagamos un ejemplo así más entendible. Uno compra un carro nuevo. El primer día, está contento, está emocionado. El segundo día, también, pero menos. El tercer día, ¿qué pasa después de 2 años? Ya quiere cambiar el carro. ¿Ok? Dice Aarón a Cohen no cambió. Aarón a Cohen no quería cambiar, quiere decir que no cambió de la misma emoción del primer día y la misma alegría del primer día, así fue haciendo todos los días. No se cayó en el peligro de la rutina, que es un peligro grave. Cuando uno se entra en rutina, la rutina le hace perder lo que tiene. Uno puede tener algo muy bueno, también nuestra salud. Uno tiene salud pero no lo valora porque se acostumbra. Todo lo que acostumbramos es el peligro más grave que tenemos en la vida porque perdemos la emoción. Cuando uno pierde la emoción ya no valora, ya no aprecia lo que tiene. A mí cuando yo hice bar mitzvah, alguien me dio una bendición, me dijo, así como estás contento ahorita de poner los tefilín, vas a estar todos los días. Y yo pensé que es una bendición, yo dije, dame una bendición más, sí, algo más grande, algo más bonito. Pero me dijo, es una gran bendición, vas a entender más adelante. Y sí, es difícil. Sí. Es difícil conservar esa alegría, ojalá, pero no llegué a eso, de tener la misma emoción del primer día. Ese se perdió. David dice que todos los malos que tenía, los niveles,
Que hizo la mitzvah con simja. Con simja, sí, con alegría. Ese no perder la alegría, porque uno, imagínate, uno entra, a veces yo veo gente que entran al judaísmo, gente que entran o hacen teshuvah al primer día, segundo día, toda la emoción, quieren tragar a todo el mundo. Después la costumbre ya lo hace perder eso. Ese es Aarón Cohen, no perder esa alegría de la primera vez. Esa es la luz de ver las cosas. No nada más la luz de prender la menorá, sino la luz de ver las cosas cada vez de nuevo. Nosotros tenemos en la mañana bendiciones. Que no me hizo, que puedo ver, que todas esas bendiciones, ¿ok? Entonces uno lo dice así rápido, hay que decir, hay que pasar, hay que comer el desayuno, pero no sabe que ahí está el secreto de su día. Porque si despierta, dice Modeani, Dios gracias porque ahorita estoy vivo, valora que está vivo. Es algo que no tiene. Normalmente no valoramos eso. Uno no piensa normalmente eso. Gracias a Dios que no soy ciego. ¿Quién valora que no es ciego? Gracias a Dios que puedo caminar. ¿Quién valora eso? Las bendiciones te hacen romper esa rutina para valorar eso de nuevo. Gracias a Dios que puedo respirar. Que puedo respirar. Y puedo ¿sí? dar gracias cada instante. Gracias a Dios que puedo decir gracias. Cada cosa, cada detalle es algo importante de agradecer. Y eso lo tenemos que, otro mensaje que sale de esa menorá que podemos aprender. ¿Ok? La primera cosa que Dios creó era luz, porque la luz sí es importante, porque sin luz no puedes ver, puedes tener todo, pero hay oscuridad, no ves las cosas. La luz te hace ver lo que tienes. Entonces por eso es tan importante lo que estamos hablando de la menorá. Dice que, ustedes saben que en Roma hay en la puerta ahí de Titus, ¿okay? Ahí hay una menorá. Los judíos que vivieron ahí nunca... en el arco. Sí, en el arco ahí. De Tito. Los judíos que vivieron ahí nunca se fueron a este lugar, a este arco, ¿ok? Nada más en Tisha B'Av, en lugares tristes para simbolizar la tristeza. La primera vez que fueron ahí con alegría era en 29 de noviembre de 1947, cuando las Naciones Unidas se declararon sobre el Estado de Israel. Entonces ahí se fueron todos y con banderas y con alegría. ¿Ok? ¿Cuál era el símbolo? Perdón, en Antigua, en la iglesia de San Francisco. Ay, sí. Yo puse ese cuento en el Facebook, porque fui con el rabino Birnbaum. Es muy interesante el cuento, pero lo voy a decir rápido así para lo que escucharon. Dice que hay una iglesia ahí, no es dentro de la iglesia porque no puede entrar a la iglesia, es antes de la entrada. Así ¿Ok? es. Antes de la entrada. Entonces entramos ahí y vimos la semana pasada, vimos muchos dibujos, Maguen David, el candelabro, las manos, había 2 tablas de ley, había diferentes cosas, símbolos judíos, ¿ok? Y porque, ¿de dónde salió eso? Entonces él contó, el rabino vino que hace 30 años estaba ahí y un señor lo llevó para allá y de repente le dijeron que en el siglo XVI más o menos lo construyeron los maranos, los judíos que no tenían que ocultar el judaísmo, entonces lo construyeron ahí. Ese es un cuento bonito, pero no termina ahí. Dice que él quería salir y de repente vio 2 sacerdotes que entraron, pusieron la mano en la pared, ¿ok? No hay mezuzá ahí, y besaron y dijeron algo. Él no escuchó qué dijeron. Después llegaron otros 2 y él le preguntó, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué hacen esa costumbre? Y dijeron, esa costumbre es especialmente nada más para esa iglesia de San Francisco. ¿Y qué dicen? Ellos dijeron en hebreo muy torcido, muy difícil de entender, pero era el texto, Shaketz te shaketzenu vetaev te ta'avenu kicheremu. Es una frase de diferenciar lo que es la idolatría de las cosas nuestras. Es una frase fuerte, que para no mezclarse de alguna manera, tener una diferencia con idolatría. Increíble. Y ellos no entendieron qué dijeron, pero era la costumbre de hacer esto y decir el nombre, ¿ok? Y decir esa frase en hebreo. Entonces se quedó mucha cosa y yo yo fui con Rabino Birnbaum el viernes. En domingo regresé con mi esposa y encontré en la puerta algo muy interesante. Ahorita le voy a enseñar la foto. Encontré que todavía hay una seña donde estaba como la mezuzá. No sé si estaba ahí una mezuzá,
pero hay ahí algo que no se puede equivocar, no hay que buscarlo, es muy fácil Eso no verlo. me di cuenta yo. Yo ya estuve un montón Sí. en esta iglesia. Pero eso hay que buscar, no hay que buscar, mira. ¿Y de qué lado dice? Mira esto. ¿Izquierdo o derecho? Mira esto. Esas columnas salomónicas. Mira esto. Como que Miren, miren. Ve. sí, yo de aquí Wow. ¿Sí? se ve. Interesante, sí. Increíble. ¿Ves? ¿Ves? Blanco. ¿Ok? Eso No se es puede la entrada de equivocar. la iglesia. Sí. Es la entrada, pero no la entrada a la iglesia, es una En el entrada brazo. antes, un cuarto antes Sí. de la iglesia. Así está la entrada Ok. principal y así está la... Pero ¿qué quiere decir? Que vinieron marranos aquí. Sí, claro, Sí, por supuesto, en cuando Guatemala, en España. Colombia, en Costa Rica. ¿Y cómo llegaron a Hay- Curazao? Hay ¿Eh? algunos lugares, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Muy interesante. Lo que yo siempre saco de la enseñanza de esa historia es que en verdad tenemos que saber que había judíos que tenían que hacer guerra, que tenían que ocultar, que tenían que arriesgar, luchar para conservar el judaísmo. Sí. Y hoy lo tenemos tan fácil y no lo valoramos. Otra vez lo mismo, ¿por qué no valoramos eso? Porque lo fácil. Porque Exacto. acostumbramos Ya, acostumbramos una rutina ya. de tener el judaísmo, de tener Shabbat, de tener todo a la mano, de disfrutar de todo, de tener aquí comidas todos los Shabbat. Acostumbramos, entonces es fácil. Al tener tan fácil y al acostumbrarse, perdemos la apreciamos. emoción de un judío que llegó y tenía que casi arriesgar su vida, no casi, arriesgar su vida para cumplir eso. Ese le dio la emoción. Eso. Pero eso es Lo lo que tenemos que difícil da la valorar. emoción. Sí, pero no tenemos que buscar algo difícil y no tenemos que buscar ahorita una pistola para cumplir Shabbat. Tenemos que hacerlo con alegría, con tranquilidad, como ya lo podemos hacer. Eso lo tenemos que apreciar. Dice que en 1949 buscaron un símbolo del Estado de Israel. Había 450 ofertas de diferentes símbolos para el Estado de Israel. Después se quedaron 3. Quedó un tipo de candelabro de una sinagoga de Jericó. Se quedó una estrella de David también con candelabro. Y se quedó un candelabro con 2 ramas de olivo en los lados. ¿Y qué se quedó hoy en día? No, el candelabro con 12 hojas de 2 ramas, 2 hojas ramas de de olivo. oliva. ¿Ok? Eso es lo que quedó. Ahorita vamos a entender por qué. Pero aquí hay algo interesante antes de ver también de dónde salió las 2 hojas de olivo y con la menorá. Vemos que de alguna manera los romanos, los griegos, siempre hablan que agarraron la menorá y lo pusieron en el arco de Tito. ¿Ok? Por ejemplo, por lo menos lo escultaron ahí. Después los judíos no quieren pasar ahí, llegan cuando se declara el Estado de Israel, ahí se ponen muy contentos y ese se escoge como el símbolo del Estado. ¿Qué tiene esa menorá? Dice, aparte de tener luz, también da como esperanza. Dice, y el olivo siempre simboliza paz. ¿Ok? Aquí está hablando de luz con paz juntos. Nosotros siempre en la historia nos persiguieron, había matanzas, había muchas cosas, pero siempre el pueblo judío siguió adelante. ¿Cuál era el secreto? La fe. La menorá. A la- ¿Qué quiere decir la menorá? La parte espiritual. Uno puede tener, pueden matar, pueden agarrar la parte física que tiene, pero si conserva la parte espiritual, ese nunca lo van a poder agarrar. Y eso es siempre lo que tratamos de hacer, más de peligro material, había y teníamos en la historia peligros espirituales. Y por eso en Hanukkah, por ejemplo, fiesta también que habla de la menorá, que habla de luz. ¿Okay? Esta luz representa, vamos a ver después, todo lo que es la Torah. La Torah escrita, la Torah oral, vamos a ver exactamente el tema, pero representa mucho más de nada más prender luz y tenerlo. Representa una esperanza, representa también conservar la parte espiritual que tenemos. Porque son Y diferentes. hay gente que pueden llegar y con problemas y perseguirnos y todo, pero todo es oscuridad. Cuando prendemos la luz,
en el mismo momento que prendes la luz, se aleja la oscuridad automáticamente. No hay lugar para luz y oscuridad en el mismo lugar. Entonces, el mensaje que aquí tenemos que rescatar es, primero lo que hablamos. Si uno quiere juntar, unir a diferentes partes del pueblo, lo tiene que hacer con luz. Porque, ¿qué hace? ¿Qué causa la separación? Cuando hay espacios entre uno y otro, espacios negros, hoyos negros, energía oscura. Cuando hay esas energías negativas, se hace separación entre diferentes partes del pueblo. ¿Cómo lo puedes juntar? Poner aquí luz. Se aleja esa energía oscura y se junta, porque ya no hay nada que lo separe. Esa es la menorá. Ese es el símbolo más adecuado para el Estado de Israel que tenemos siempre, que hoy en Israel tenemos tantas diferencias. Cada persona representa una secta. Cada persona en Israel, a veces la misma persona representa dos grupos diferentes. Pero por lo menos cada uno representa una persona diferente. ¿Y cómo lo hacemos para juntar? Tenemos que aplicar más ese símbolo de la menorá. Como el olivo que está al lado de la menorá, a los lados de la menorá, el olivo que trae paz, no nada más trae paz. El olivo de ahí saca el aceite de oliva y del aceite de oliva se saca la luz. Sin tener aceite no puedes prender la menorá. Tienes también que tener la materia para prenderla. Entonces vamos a ver de dónde se consigue la materia para prender la luz. Uno no puede decir, yo prendo luz para alejar la energía oscura, para juntar al pueblo, para que no haya separación. Sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? Agarrar una, como Sócrates o no sé quién era, que caminó con una antorcha en la calle. Ese no es suficiente hoy en día. Vas a agarrar una antorcha y vas a decir, yo quiero juntar a todo el pueblo de Israel juntos. Eso no te va a ayudar. No se van a juntar. ¿Cómo se junta en verdad? ¿Qué tipo de luz tenemos que juntar? Antes de entrar a eso, nada más la haftará que vamos a leer este Shabbat viene de Zecharia. Ahí en Zecharia habla también de una menorá. ¿Y qué menorá habla? Habla de una menorá que está viendo, una menorá que tiene dos en los lados, tiene hojas de olivo. Es exactamente de la haftará. Y ahí le dice, él se complica, no entiende, y el ángel le dice así: Lo bejail velo bekoach, ki im beruchi amar Hashem tzokot. Al juntar, al prender la luz, ni con fuerza, ni con ejército, ni con... Ese no ayuda. Lo que ayuda es beruji, con el espíritu. Tienes que poner ahí espíritu, tienes que poner cosas espirituales para poner luz. Si no, no hay luz. Con fuerza, con obligaciones, con tratar de... Ese no te va a ayudar. La única cosa que te puede ayudar es hacerlo con la parte espiritual. Poner esa luz con la parte espiritual. Ese es lo que también en el rezo, lo que rezamos Sim Shalom, okay, la última parte Sim Shalom, ponga paz en el pueblo. ¿Qué se dice ahí? Sim Shalom Torah Ubraja, Chaim Gen Bachesed. Pedimos muchas cosas. Y al final, ¿qué dice? ¿Qué sigue? Ki be'or paneja natata lanu. Está hablando de la luz. ¿Okay? Porque paz sin luz no existe. Porque la paz es quitar esa energía oscura. Y ese nada más con luz. Ese nada más con una... La oscuridad nunca lo puedes sacar con golpes o con fuerza. No se saca, no se empuja la oscuridad. O sea, hay que traer algo de luz, algo positivo para sacar lo que es lo negativo. Por eso en la parashá también no vamos a hablar nada más de la menorá. Vamos también a hablar de los mitonenim, del pueblo de Israel que estaban quejando. ¿Ok? Yo le dije esta semana a alguien, dije que la parashá habla del pueblo de Israel que se estaban quejando. Me dijo, parece que no cambió nada hasta hoy. Le dije, sí, no cambió porque a veces estamos quejando demasiado. Pero hay aquí un término interesante, no dice mitonenim, dice que el pueblo fue como mitonenim. ¿Qué mitonenim? Es como si fuera quejando, no quejando. ¿Cómo quejando? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Dice, en realidad no se quejaron. Como por quejar, nada más ese era el... En realidad le faltó una cosa más para ver exactamente la situación donde están y no quejarse. Es decir, si hubieran visto lo que tienen,
no hubieran quejado. No era queja de algo real, era queja de falta de luz, era queja de no ver todas las cosas buenas que tenían. La parashá empieza con luz, pero también te enseña qué va a pasar cuando hay falta de luz. El pueblo de Israel empieza a quejar. ¿Qué se quejan? Quieren carne. Le dan carne, quieren agua. Le dan carne y agua, quieren otro sabor de la maná. Le dan otro sabor de la maná, quieren otro sabor que no existe. Le dan todo, recuerdan de Egipto que tenían ahí una sandía que no sé qué. Siempre estaban quejando. Entonces, ¿qué Dios le responde a Moshe? Cuando Moshe le dice, mira Dios, no puedo con el pueblo, está quejando demasiado. Que se juntan 70 ancianos para que le enseñen Torah. Eso es lo que Dios responde. Si quieres arreglar el problema de su raíz, junta 70. los ancianos para que le enseñen Torah, para que le dé algo espiritual en la vida. Porque si no le das lo que ellos en verdad necesitan, lo que ellos en verdad quieren, siempre se van a quejar porque le falta luz. Y si le falta luz, no pueden ver la parte bonita que tienen en la vida. Pintaron la sinagoga hace poco, ¿ok? Y hay una persona que entra y me dice, mira, pero se quedó aquí un punto negro, aquí unos puntos negros. Y le dije, ¿y cuántos puntos blancos hay? No, lo que hay que contestarle es, ¿trajiste la chuquera? Vamos a rellenar los puntos negros. Esa es una ¿sabes? respuesta del presidente del templo. Exacto. Pero la respuesta del rabino es una respuesta diferente. Él dice, ambas respuestas son correctas. La respuesta tuya es más productiva no sé si va a sacar plata, ok, pero No, yo tampoco. no tengo tanto fe en esa plata, pero lo que sí le dije, mira, cuéntame cuántos puntos blancos hay. Tenemos tantas cosas positivas, nada más que como hay un dicho muy fuerte que dice, nosotros disfrutamos poco de lo mucho que tenemos y sufrimos mucho de lo poco que nos falta. Hay que hacerlo al revés nada más, es fácil de hablar, difícil de cumplir, pero hay que pensarlo todo el tiempo, cómo meter más luz en nuestra vida, en nuestra casa, y al meter tanta luz vamos a tener mucho menos oscuridad. Yo siempre le di esos consejos a diferentes personas, no siempre sabía qué pasó después, pero algunos me dijeron que fue un gran cambio en su vida. Cuando le dije, mira, cuando tú llegas a la casa, en vez de decirle a tu señora cómo trabajaste tan duro y ella te responde también cómo trabajó tan duro y hay dos que se quejan en la casa, le dices, mira, es que yo pensé algo hoy y quiero consultarte, como tú tienes mucha sabiduría, quiero consultarte y estudiar contigo esa parte que me hizo un poco, no entendí tan bien esa parte. Empiezas a estudiar con ella una parte de la lectura de la semana o algo, 15 minutos, y vas a ver un gran cambio en tu vida. ¿Por qué? En vez de quejarse, vas a ver cosas positivas en tu vida. Y es también en la mañana. Uno en la mañana, ¿qué quiere hacer? Leer el periódico. ¿El periódico qué habla? ¿Cuánto robó este? ¿Cuánto robó el otro? Todo el tiempo, ¿cuánto mataron? Todas las cosas negativas del mundo. Ahí no te dice, wow, el sol salió y todo está muy bien. No te dicen eso. El rezo sí te dice eso. El rezo, ¿qué estás rezando? En la mañana hay que rezar directo. Eso ¿Por está qué? muy bien. Ahí te dice, gracias Dios que esto, gracias que esto, gracias que el otro. Mira que queremos esto, que Por queremos el eso otro, hay que que queremos venir pedir. al templo Por eso hay en que la venir al mañana. templo en la mañana. Entonces, ese Pero es las mujeres importante. Las mujeres también pueden rezar en la mañana una parte. Ok, sería en la casa o en la sinagoga o cualquier lugar. Pero empezar el día con algo positivo y terminar el día con algo positivo. ¿Ok? Las dos partes es importante. Después lo que tienes en el medio, entre la primera cosa que haces y entre la última cosa que haces, depende de esas dos cosas. Es muy importante cómo duerme uno, así despierta uno. ¿Ok? Uno duerme enojado. Uno de los consejos más importantes que le dan a las parejas que se casan, que pueden pelear, porque es natural, pero que no vayan a dormir peleando. Si duermen así, otro día y se acumula y se junta y se vuelve, de una cosa pequeña se vuelve una montaña Una grande. mosca se Entonces, vuelve así es, eso hay que tener mucho cuidado en eso, y por eso hay que saber empezar el día con algo positivo, terminar el día con algo positivo. La luz de la Torah, como estamos hablando de luz, y cuando hablamos de luz, no es nada más traer unos 100 bombillos de la tienda de Richie, traer unos 100 bombillos, decirle a tu esposa, mira, traje mucha luz a la casa para que no haya cosas negativas. Ese te trae mucha cosa negativa porque la cuenta de la luz después va a ser muy grande. Son ahorradores. ¿Ok? Sí, pero 100 todavía, ahorradores todavía se paga uno sobre eso. Uno me dijo una vez que cuando
era pequeño, cuando tenía 5 años, 6 años, tenía mucho miedo de la oscuridad. Hoy, como adulto, con la cuenta de la luz y eso, tiene miedo de la luz, no de la oscuridad. Entonces, esa luz, no hay que hablar de luz física ahorita o tratar de vender el carro para comprar un candelabro para la casa. No, hay que usar el contenido y las cosas que tenemos, la Torah que tenemos, para poner luz en la casa, para poner algo, un condimento más espiritual, o el rezo, o el estudio. Ese puede causar un gran cambio y gratis en la casa, que es muy importante. Dice la luz de la Torah. A veces uno piensa que la luz de la Torah son cosas de antiguas, que hoy en día no funcionan, que hoy en día no. Y resulta, le voy a decir una historia pequeña, pero hay muchas. Una historia pequeña que pasó en 1997 con el rabino Moshe Feinstein, uno de los grandes rabinos de Estados Unidos. Había un caso muy complicado en Estados Unidos en ese momento. Nacieron gemelos siameses en Estados Unidos y los doctores dijeron que no pueden salvar a los dos. Hay que separarlos, ¿ok? Pero no pueden salvar a los dos. Uno nada más se puede salvar. Y no sabía qué hacer, a quién salvar. Y se complicaron mucho con este caso. Llegaron con Feinstein y él dijo, ¿ustedes pueden matar al primero para salvar al segundo? Entonces dijeron, sí. ¿Ustedes pueden matar al segundo para salvar el primero? Dijeron, no. Entonces dijo, hay que sacar, es decir, el uno que amenaza la vida del otro, es decir, el segundo que nada más a él lo pueden salvar, quiere decir que el otro lo está quitando de la vida. Entonces, él trajo también del Talmud un caso parecido y de ahí solucionó el caso y ese se quedó hasta hoy en día, ¿ok? ¿Cómo hacer la parte esta? Porque si el segundo tenía vida, los dos tenían vida, porque los dos estaban juntos, dijeron que también el corazón estaba en el mismo lado, pero en este caso, cuando uno amenaza al otro y el otro no lo amenaza a él, entonces lo pueden quitar. Ese se llama en hebreo din rodef. Espérame. En muchos lugares del mundo, con la Torah, lograron a resolver también casos del mundo de hoy. No nada más cosas antiguas, también cosas de hoy. Pero entonces el segundo lo quitaron. Sí. Sí, porque no lo podían salvar a los dos. No había manera. ¿Ok? Dice que, no me acuerdo bien si dijeron que él le dijo, ustedes tienen que revisar que el corazón tiene que ser un poco en un lado. No puede ser 50-50 exacto. Y eso es lo que encontraron y por fin eso es lo que pasó. En fin, también hay algo interesante en la menorá, que no sé si recuerdan hace como 9 meses cuando hablamos de la clase de la menorá, ¿ok? Ahí está todo el secreto, por qué la menorá es tan importante, cómo está todo el mundo ahí, como hablamos en esa clase, que tiene todos los mundos, todos los sefirot, todas las fiestas, todos los patriarcas, todo ahí está en la menorá a través de todo lo que tenemos ahí, ¿ok? En el Salmo 67, como vimos que todo se refleja dentro de la menorá, pero no es tiempo ahorita para repetir eso, pero hay una parte interesante. La menorá, ¿cuántos brazos tenía? 7. 7. ¿Cómo? 6 y 3 y 1. y 1. Son 7. ¿Ok? 7 que representa, dice, el primer versículo del primer libro de la Torah, Bereshit, tiene 7 palabras. Bereshit bara Elohim, et Hashamay, ve'et haaretz. Tiene 7 palabras. ¿Ok? En la menorá había botones, así se llama en hebreo, ¿ok? 11 botones. ¿Qué es 11? El segundo libro de la Torah, el primer versículo, ¿cuántas palabras tiene? Ve'el shmot bnei Israel abaim mitzrayma et Yaakov ish ubeito bau. 11 palabras en el segundo libro, 11 botones en la menorá, ¿ok? Después tenemos 9 prajim, flores se llamaba, ¿ok? Ese hace alusión al tercer libro de la Torah, que es Vaikra el Moshe, Vaidaber Hashem elav me'oel moed lemo, 9 palabras en el primer versículo del tercer libro de la Torah. Después tenemos 17 tfajim en la menorá. Hay una opinión en Talmud 18, pero la opinión que todos saben, vamos a decir así, 17 tfajim, que es una medida en la menorá, ¿ok?
Y el cuarto libro de la Torah Bamidbar, ¿cuántas palabras tiene? Ya tienen que saber. 17. Ok, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. 17 palabras hace alusión a los 17 tefajim de la menorá. Y la última cosa de la menorá tenía gviim, como dijimos las copas que estaban, según el Maimónides lo dibujó, que están al revés. ¿Qué quiere decir? Que están, aquí hay agua, pero no están así, sino están al revés. ¿Por qué? Para decirte que la luz de la menorá lo tienes que sacar para todos, no nada más para ti. ¿Ok? ¿Cuánto tenía de esos? 22. ¿Ok? Y Dvarim, el último libro de la Torah, tiene 22 palabras en el primer versículo. ¿Ok? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. 22 palabras, ¿ok? En el quinto libro de la Torah. ¿Qué quiere decir eso? No nada más los números ahorita. Entre paréntesis, si juntamos todas las partes de la menorá sin los tefajim, es decir, que no es parte de la menorá, es el tamaño, pero los partes de la menorá sale 7 brazos, ¿ok? 11 botones, 9 flores, 22 gviim, copitas. ¿Cuánto te saca? Te sale el número 49. ¿Ok? 49 días que esperamos a la Torah. Dijimos también el Salmo 67 tiene 49 palabras. Y el brazo medio tiene 49 letras. ¿Ok? Se alusiona a los 49 días que esperamos a la Torah. Quiere decir que la menorá, cuando hablamos de luz, estamos hablando de la Torah. Pero ahora quiero sacar una explicación nueva, con eso terminar la clase. ¿De qué? 47 tiene que 49. 49 letras, palabras. Palabras y letras. Letras en el brazo, en el medio. ¿Ok? Quiero decir, pensar con ustedes. ¿Ok? No lo tengo todavía 100%. Vamos a ver en qué se complicó Moshe y cómo está aquí la luz de la Torah, cuál era la guerra contra los romanos, griegos, todo eso con el asunto de la menorá y qué podemos aplicar hoy. Dice que primero, como dijiste antes, la menorá tiene 6 brazos y uno en la mitad. ¿Ok? Entonces dicen de alguna manera, tiene que verlo como 6 días de la semana y Shabbat. Shabbat, todos los días de la semana, dice todos los brazos de la menorá, la luz estaba así al medio. Y todo sale del medio. Quiere decir, toda la semana sale de Shabbat. ¿Ok? Entonces tenemos 6 días de la semana y un día de Descanso. Shabbat. Ese Dios le dijo a Moshe, eso hay que juntarlo, es una sola pieza. No hay nada más Shabbat y Yom Chol y día de la semana, sino todo es la misma pieza. Como después del rezo siempre decimos el canto del día, ¿cuál es? Ayom Yom Echad Be Shabbat, Ayom Yom Sheni Be Shabbat. Hoy es el segundo día de Shabbat. Creo que nada más en Israel y en Brasil son los únicos 2 lugares que cuentan los días de la semana como primero, segundo, tercero. ¿Ok? No como aquí domingo, lunes, martes o Sunday, Monday, Tuesday. Es los únicos lugares. Ahora en Brasil hay unos que dicen por los judíos otra vez que llegaron de España y eso, pero sin ahorita entrar en asuntos históricos, si pasó o no pasó, cómo exactamente, por qué Brasil cuenta primero, segundo y tercero. Pero en Israel cuentan Rishon, Sheni, Shlishi. ¿Qué quiere decir? Primero, segundo, no son nombres de día de la semana, no tienen esencia, sino son parte de Shabbat. Eso es lo que Dios le dice a Moshe. Todos esos 6 brazos tienen que ser parte del 7º brazo. Es la misma cosa. Shabbat y Yom Chol es la misma cosa. Vamos ahorita a avanzar un paso más. 6 representa los 60 tomos que tenemos. No. 6 representa los 6 Sidre Mishnah. Hay 6 tratados, 6 tomos, que cada tomo hay diferentes tratados. Hay 6 tomos, ¿ok? De la Mishnah, y esa es la solución que es la Torah oral. El 7º, el brazo medio, es la Torah escrita. ¿Qué sale del 7º brazo? ¿Qué quiere salir del brazo principal, que es la Torah escrita? Toda la Torah oral. Porque la Torah oral no es una parte
aparte, no es algo diferente, es parte de la Torah escrita, sale de la misma Torah, sale de la Torah escrita, no sale de otro lugar, ¿ok? Entonces, eso es lo que Dios le dice a Moshe. La Torah oral hace parte de la Torah escrita, es una sola cosa. Y Moshe se complicó en eso. ¿Por qué se complicó en eso? ¿Qué es la Torah oral? Dice que después hay un lugar en el Talmud, en Nedarim, en la hoja 22, ¿ok? Dice ahí que si no hubieran pecado el pecado del becerro de oro, no hubieran recibido la Torah oral. Si la Torah oral fue resultado del pecado del becerro de oro. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Porque el origen de la Torah, como ya hablamos varias veces, el origen de la Torah es luz. ¿Ok? Es una luz espiritual. La esencia de la Torah es algo espiritual, algo que no tiene límites. Para Abraham Avinu, Yitzhak, Jacob, todo antes de recibir la Torah, estaban conectados con esa luz sin tener la parte material de cumplir. Después de que el pueblo de Israel se cayeron en el pecado del becerro de oro, se salió la necesidad de materializar más la Torah todavía para entenderlo, para conectar con esa luz. Ya no era suficiente como Abraham, Yitzhak y Jacob, ya tenía que hacer cosas más. Moshe Rabbeinu, Dios le dice después del pecado del becerro de oro, Psol leja, tienes que tú escribir la parte de la Torah, es decir, materializar todo ese secreto divino, todo ese origen tan especial, materializarlo en palabras para que el pueblo de Israel va a poder entender lo que se trata la Torah. Pero no era que Katuv y Sheval Peh vinieron al tiempo de Sinai. Oh, pero es una contradicción, porque en un lugar del Talmud está escrito que sí, todo recibió de Sinai, de otro lugar está escrito que ese fue después del becerro de oro. Entonces, para resolver esa contradicción, y aparte de esa contradicción también, cuando en el Talmud hay discusiones que dicen, mira, Bet Shammai dicen sí, Bet Hillel dice no, ¿qué dice el Talmud? Los dos tienen razón. ¿Cómo puedes entender eso? Porque en la esencia no hay límites de opiniones, en la esencia entra todo. Pero la pregunta es cómo llegar a esa esencia, cómo conectar a eso. Pueden haber diferentes caminos. Entonces, Bet Shammai y Bet Hillel son dos caminos que los dos son dignos para llegar a la misma esencia. Pero hay lo que se llama halajá. La halajá te dice cómo caminar hoy en día. Entonces, por ejemplo, Bet Hillel, la mayoría de los halajot son como Bet Hillel, y es el camino que marcaron los hajamim para llegar a la esencia. De pronto hay Bet Shammai también, no es que no tienen razón, también ellos usan algún camino para llegar, pero de pronto es un camino más difícil y por eso no lo usan. Por eso se usa otro camino. Pero todo lo que estamos hablando hoy en día es nada más parte de los caminos para llegar a esa esencia. Entonces la Torah oral hace parte de llegar a la Torah escrita. Para entender mejor la Torah escrita, hoy en día sin la Torah oral no podemos entender la Torah escrita. ¿Cómo vas a saber qué tefilín poner? No está escrito el color, no está escrito qué escribir en los tefilín, no está escrito nada. ¿Cómo vas a saber? La Torah oral te explica. Claro, pero es sin tener la Torah oral por escrito, que no pasa hasta hace 2000 años, algo así. Y habían más de 1000 años entre recibir, es decir, en tradición oral. Tradición oral. Pero todos esos detalles que hoy leemos en todos los libros de Art Scroll o lo que sea, todo el mundo lo sabía de corazón. La pregunta es, si el Talmud te dice que la primera discusión del Talmud era en la época de las parejas, todavía antes de los Tanaitas, de Yosef ben Yoezer, sobre si se hace smicha en la Korban, si se agarra la Korban en Yom Tov. Esa era la primera discusión. Después, Bet Shammai y Bet Hillel, miles de discusiones. ¿Por qué empezaron a haber discusiones? Pregunta el Talmud. ¿Qué responde el Talmud? Porque se olvidaron. Porque la gente no escuchaba bien. ¿Qué quiere decir? Que las discusiones que tenemos, que es el Talmud que tenemos hoy, que es discusiones, ¿ok? ¿De dónde salió? Por no escuchar bien. Entonces, ¿cómo puedes decir que ambos son parte de palabra divina, parte de Dios? ¿Cómo puedes decir que ese Moshe recibió esas discusiones? Sí. No.
pero te dice que es resultado de olvidar, de Vino gente que no de escucharon Sinaí, bien. Todo vino de Sinaí. Por supuesto, pero ¿cómo Sí. puedes resolver esa contradicción? Pero es lo que dijiste, que se Oh. olvidó. Se olvidaron. Se olvidaron y Y por es- eso empezaron a discutir. Quiere decir que la discusión es resultado de gente que olvidaron, no de la esencia que recibieron. Ahí yo entendí que hasta las discusiones No. No, forman parte de... mira, claro, todas las Dios le discusiones entregó a forman Moshe parte la del Torá. Talmud. Todas las discusiones forman parte del Talmud, por supuesto. ¿Ok? Pero si el mismo Talmud te dice que las discusiones fueron por los alumnos que no escucharon bien, ¿cómo me puedes decir que esas discusiones fueron recibidas de Dios con Moshe? Yo entendí que sí. ¿Ok? Recibió, Pero la respuesta y es luego se sí. olvidó. Moshe recibió todo, de alguna manera recibió la esencia, que ahí está todo. ¿Cómo llegar a esa esencia? Ya empezaron a discutir. Y todos pueden tener razón. Como dice Rey Salomón, todos los ríos se van al mar. Hay diferentes ríos, diferentes caminos, pero llegan al mismo lugar. Y yo te pregunto, ¿quién tiene la razón? ¿Los Ashkenazim o los Sefaradim? Ambos. Tú vas a decir los Ashkenazim, yo voy a decir los Sefaradim, él también. Cada uno va a decir otra cosa. ¿Quién tiene la razón entonces? O los dos, porque hay un camino de llegar a la esencia de la forma Ashkenazí y hay un camino de llegar a la esencia de la forma Sefaradí. Hay un camino de llegar a la forma con corazón y la forma hasídica. Hay diferentes caminos, pero son nada más caminos para llegar a la misma esencia. En la esencia no hay discusiones. La esencia de la Torah está clara, 100%. Hay un lugar que dice ahí, escucha bien, dice que cada cosa de la Torah tiene 49 lados para decir sí y 49 lados para decir no. ¿Qué quiere decir eso? Hay un lugar en el Talmud de Nidá, en la hoja 61 dice que la Atid Lavo hay una opinión que mitzvot betelot, que no va a haber mitzvot. ¿Cómo puede ser? Si Maimónides dice que la Torah nunca se va a cambiar, uno de los principios de la fe, que la Torah nunca se va a cambiar, pero si dices que los mitzvot van a anular, entonces ¿cómo puedes decir que la Torah no se va a cambiar? O hay un lugar en Talmud que dice que el Hazir va a ser kosher, pero en la Torah está escrito que no. Entonces, ¿cómo puedes decir de un lado esto, del otro lado esto? Otra vez regresamos a la misma respuesta, la misma esencia. En la esencia no está limitada de prohibiciones o de mitzvot o de eso. La esencia es algo totalmente divino que estaba antes de la creación del mundo. Y para llegar a esa esencia, Abraham Avinu tenía como un contacto directo ahí. La bajada que nosotros teníamos con el pueblo de Israel después de recibir la Torah, ¿ok? Teníamos, el pueblo de Israel bajó de nivel. Ya no puede conectar con esa esencia directo. Ahora toca subir al segundo piso con escaleras. Esas escaleras son los mitzvot que estamos haciendo. Esos mitzvot nos llevan, como vimos en la clase de Pirkei Avot, esos mitzvot nos llevan a cumplir y aprender esa luz de la Torah. ¿Cómo se llama la Torah? O ¿cómo se llaman los mitzvot? Ner, Kiner mitzvah, ve Torah or. La mitzvah es una vela y la Torah es luz. ¿Qué diferencia hay? Los dos son luz. Vela, sí, pero Es vela es material. algo material, es algo que termina. Luz es algo eterno, ¿ok? Algo infinito, algo que no termina. La vela hace luz para, como siempre podemos explicar que cuando uno está en un cuarto oscuro y no sabe cómo prender la luz, tiene que prender vela para llegar a prender la luz. Pero una vez que ya prendió la luz, ya no va a necesitar vela. Ese es lo que tenemos que saber. La Torah es una luz divina 100%. No es nada más lo que vemos, es mucho más. ¿Cómo llegar a eso? A través de los mitzvot. A través de esas velas que tenemos, podemos llegar a eso. Después, el mundo venidero, vamos a tener nada más la luz. Conectados con la luz, ahí no hay necesidad de cumplir mitzvot. Cuando uno muere, dice Bametim Chofshi, ya no tiene que necesidad de cumplir mitzvot. Ya tiene la luz ahí. Y esto es muy peligroso, ese concepto. Porque ese concepto tenemos que saber que en la historia, por ese concepto se cayeron mucha gente. Por ejemplo, si sabemos que en el Nuevo Testamento, ahí en el capítulo 5, en Mateo dijo Jesús que no llegó a cambiar ni una letra de la Torah. Ni un tag, nada. Dice, Yavru Hashamayim ve'aretz, pasarán el cielo y la tierra si alguien va a cambiar algo de la Torah. La Torah de nosotros. Entonces, ¿cómo se cambió todo?
Hay diferentes opiniones, y Shimon Kifa como una vez, pero la opinión que dice que Pablo llegó y dijo que después de la muerte de Jesús ya estamos en una época de luz, ya no necesitamos cumplir las velas. Y es un error, uno. Hay más errores. Shabtai Tzvi hace 350 años aproximadamente llegó y dijo de repente Baruch Matir Isurim. Ya no hay que prohibiciones. Era un tipo muy capaz. Había rabinos que se equivocaron en él. ¿Por qué dijo eso? ¿Era tonto? No, él llegó, él dijo, llegamos a la época de luz, ya no estamos como Abraham vino. Ya no estamos cumpliendo los mitzvot. ¿Cuál es el error entonces? ¿Cómo podemos decir si es error o no error? Dice, después del pecado del becerro de oro, si tú todavía tienes cuerpo, quiere decir que tienes que usar la parte material. ¿Qué es la parte material? Los mitzvot. Tefilín es algo material. ¿Ok? Sin esa cosa material no puedes alcanzar esa luz de tefilín. ¿Por qué? Porque tenemos cuerpos. Porque somos todavía en el nivel que tenemos parte material. Y al tener parte material no podemos conectar directo con la parte espiritual. Eso nos podemos hacer nada más, únicamente a través de todos los mitzvot que tenemos. Y uno de Todos ellos los es mitzvot, estudiar Torah. estudiar Torah también es una mitzvah, rezar es una mitzvah, dar tzedakah es una mitzvah, ponerte tefilín es una mitzvah, poner talit es una mitzvah. Cada cosa es una mitzvah, es algo físico que tenemos que hacer, y sin esto tú no puedes hacer una bendición si no tienes agua, si no tienes algo físico en la mano. No puedes hacer bendición. Es lo que tenemos que tener mucho cuidado de eso. La parte de las velas. No podemos hoy prender toda la luz y llegar al nivel fuerte de prender la luz sin usar esa parte material. Sin usar esa menorá que tenemos que prender esta luz a través de cumplir todos los mitzvot. Uno dice, ¿cómo puedo disfrutar también de la Torah, del estudio? ¿Cómo puedo llegar a nivel de disfrutar del estudio? También a través de los mitzvot. Cumple los mitzvot, vas siempre a subir el nivel de... Siempre preguntan qué es mejor, estudiar Torah o cumplir mitzvot. Y dijimos, de un lado la Torah es como todo. De otro lado, si uno estudia, tiene que dejar de estudiar para hacer los mitzvot también. Los dos. Porque los mitzvot te llevan a estudiar Torah mejor, la Torah te lleva a cumplir mitzvot mejor y cada vez subes más y estás mejorando más. Pero otra vez, a través de cumplir los mitzvot de una forma física, porque tenemos cuerpo. Cuando vas a tener nada más alma, ahí ya podemos hablar en otro idioma. Ahí podemos regresar a nivel del pueblo de Israel, que Ish Echad Belev Echad, con una sola persona, con un solo corazón, antes del becerro de oro. Después de eso, hasta hoy, y mientras tenemos cuerpos, tenemos que seguir cumpliendo los mitzvot. Y eso es lo que Moshe se complicó cuando Dios le explicó. La Torah oral y la Torah escrita hace parte de la misma pieza para llegar a la esencia. Usas esos caminos diferentes de la Torah oral, de lo que Moshe vio, para llegar al mismo destino de la Torah escrita. ¿Quién representa la Torah oral? Aarón. ¿Quién representa la Torah escrita? Moshe. ¿Qué es Moshe? La cualidad de Moshe. Netzach, eternidad. ¿Qué es la cualidad de Aarón? Od, la belleza. Espléndido. No. Espléndido. ¿Cómo? No, Esplendor. Resplandor. No. Esplendor. Con R. Esplendor. No, es esplendor. Aarón es la menorá, dijo. La menorá, sí. Ok, la belleza. ¿Y Moshe? Moshe es la Torah escrita. Moshe y Aarón juntan, hacen dos piezas de la misma parte. No son dos cosas diferentes. Por eso Dios le dice a Moshe, tú tienes que decirle a Aarón, él tiene que hacer la menorá, él tiene que saber cómo juntar su parte con tu parte. Moshe trajo la Torah escrita y después estamos con la Torah oral. Las dos partes nos da, cuando cumplimos todo eso, nos da luz para juntar las dos piezas. Como dije antes, el día de la semana con Shabbat, la Torah oral con Shabbat. También días de la semana son medios para llegar a tener Shabbat. Porque si no tienes días de la semana, después no vas a tener Shabbat. Es parte de la semana. Shabbat es el séptimo día. Tienes que tener Los 6 días antes para tener séptimo. Es exactamente con la Torah escrita. La Torah escrita nada más hoy en día no se puede entender sola. Hay gente, los caraítas y eso lo entienden nada más, creen nada más en la Torah escrita. Y es un problema grave, porque no pueden entender. No hay suficiente, no tenemos suficiente acceso directo
a la Torah escrita. Tenemos que usar también lo que es la Torah oral, que es la parte que nos facilita, que nos explica, que nos da entrada también a lo que es la Torah escrita. Dice, con eso terminamos, dice que pobre aquella persona que piensa que la Biblia o que la Torah es nada más cuentos, o la Torah tiene mucho más. Por supuesto, hay Abraham Avinu, hay todo, es la base del pueblo judío, pero también no olvides que ahí te metieron un código mucho más especial, mucho más elevado, mucho más espiritual, y esa es la verdadera esencia que siempre habla, que estaba antes de la creación del mundo. Ese no es la parte natural, es sobrenatural lo que tenemos dentro de la Torah. Nada más que cuando quieres explicarle a un niño un concepto muy grande, o quieres explicarle cómo funciona un celular o esto, no lo puedes explicar así nomás en unas palabras muy elevadas. Lo tienes que Simple. inventar un cuento, explicarle algo, traerle una metáfora, un ejemplo, una parábola para usar para que entiendas lo que estás hablando. Y eso es lo que hacen con nosotros. Nos dan medios materiales para usar y para llegar a tener mucho más, para conectar con esa luz y para entender lo que está atrás. Esa es la grandeza, lo que tenemos siempre que saber, que a veces uno dice, pero yo no entiendo esa parte de la Torah, yo no entiendo esa lógica de esa mitzvah, yo no entiendo eso. De pronto no entiendes, pero te conectas a la luz a través de esa cosa. Yo no entiendo ese cable y el otro cable. Sí, pero juntas las cables y te sale luz. Si te empiezas a jugar con eso, peligroso. Por eso con la Torah no puede ni agregar ni quitar, porque es la receta exacta y el código exacto para hacerlo. Dice un Sefer Torah, le falta una letra, ya no tiene el valor de Sefer Torah. ¿Qué pasó? Tiene todo una letra, ¿cuál es el asunto? ¿Sí? Es exacto. No quites y no agregues, porque ahí está el secreto exacto, el código. Uno puede tener una caja fuerte, 100 números, va a poner 99 números exactos, nada más el último número falló. ¿Se va a abrir la caja fuerte? No. Y por favor, ¿qué lógica tiene esa caja fuerte? Puedes quejar todo el día, pero la caja se va a cerrar, va a seguir cerrada. Se va a seguir cerrada y tú no vas a tener exceso. Tienes que hacer exacto. Así como la parte física, así la parte espiritual. ¿Quieres tener acceso a la Torah? Cumple los mitzvot como está escrito, como hay que cumplir, ni quitar, ni agregar, ni allá, ni acá, mientras tienes cuerpo. Después el otro mundo, vamos a hablar del otro mundo. Pero estamos aquí, tenemos que saber que no hay otro camino que no sea lo que es la halajá, quiere decir cómo caminar, en hebreo la leje, cómo caminar, y Bezrat Hashem, hacemos esas cosas, vamos a llegar a la verdadera esencia, que es la luz que está hablando aquí. Esta luz que Dios le dijo a Moshe que para Aarón, esta luz va a ser para siempre. No nada más para ahorita. No es una menorá nada más física de este momento de Aarón, sino es una luz eterna, infinita, para todas las generaciones, para todos los mundos. La Torah nunca se cambia. La esencia nunca se cambia, la esencia siempre se queda. Tengo una pregunta. Sí. Rapidito. Entre Hanukkah y entre Menorá. Yo sé que Hanukkah es por los 8 días, por el mes que había en el Betamigdash, que son 8 y el noveno. ¿También tiene luz? También tuvo luz. Claro, por supuesto. Era la luz. Porque era la guerra, acuérdate que los De los griegos... Hashmonaim. Sí, pero ¿cuál era el problema de, los Hashmonaim? No era problema de matanza de cuerpo de esto. No era problema de eso. Era problema que no le dejaban cumplir los mitzvot. No le dejaban cumplir los mitzvot, no le dejaban cumplir la Torah. Ese era el peligro. Esa era la guerra. Entonces, ¿cuál es la respuesta de esa guerra? Luz. Ese eran los Hashmonaim. Ese todo gira alrededor de la menorá. Todo el mundo se gira alrededor de la menorá. Toda la historia se gira alrededor de la menorá. Y esa es la fiesta que sigue para toda la vida. Exactamente. Además, Dice, todas las fiestas se van a anular menos Hanukkah y Purim. ¿Qué quiere decir eso? También. חנוכה por el nez. פורים? כן. ככה כתוב בחידה, שצריכים להדליק הרבה נרות בפורים בסעודה. Sí, dice, trae del nombre del Jidá. Rabbi Jaim David Azulay dice un rabino importante. También en Purim hay que prender luz.
hay que tener luz en la mesa. ¿Ok? Son fiestas de luz, tenemos que poner mucha luz ahí. Megilat Esther, descubrir lo que está oculto Así es. a través de la luz.